Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. El tutorial que vamos a hacer hoy es una combinación de dos tutoriales que tengo ya colgados en mi canal, que es la trenza de abajo arriba y el moño trenzado. Porque el otro día colgué esta foto que vais a ver ahora en Instagram y gustó mucho, entonces pues he optado por hacer este tutorial. Ya veréis que es súper sencillo, si habéis practicado vosotros dos no os va a costar nada. Vamos a empezar. Para empezar me voy a recoger esta parte de aquí, así, más o menos, para empezar a trabajar con lo de abajo, que vamos a hacer la trenza de abajo arriba. Sí. Entonces cogemos este y lo recogemos. Ahora voy a mover la cámara para que no perdáis ningún detalle de la trenza. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a coger una partición de aquí. La vamos a dividir en tres partes iguales. Y vamos a ir pasándolas de los lados al medio por abajo. Una y dos. Ahora voy a coger partición. Voy a coger desde la parte de fuera hasta el centro, que es donde quiero que me quede la trenza. Como quiero que me quede centrada, más o menos. Lo junto aquí. Y lo paso al medio, por abajo. Del otro lado igual. De afuera hasta el centro. Y paso al medio, por abajo. Sigo. Ahora tengo hecha la trenza de atrás ya, entonces lo que voy a hacer va a ser soltarla un poquito para darle un poco un toque así más romántico y que no quede tan tenso. Una vez hemos soltado un poco, vamos a hacer una coleta con todo. La trenza de atrás, que la habíamos sujetado con una goma, la vamos a soltar. Vamos a coger un donut. Entonces vamos a dejar un mechón apartado, ¿sí? Y el resto lo vamos a meter dentro del donut, ¿sí? Y vamos a sujetar el donut con un par de horquillas. Cojo donut y cojo pelo, Cojo donut y cojo pelo. Vale, tenemos el mechón suelto a un lado y el resto en el otro. Entonces lo que vamos a hacer, voy a coger este, de aquí voy a coger uno un poco más grueso
Lo voy a dividir en dos. Y voy a pasar el de abajo al medio por abajo, el de arriba al medio por abajo. Otra vez, este de aquí al medio por abajo. Ahora sujeta aquí, sujeta aquí, sujeta aquí. Cojo de la coleta, lo añado, separo del resto, paso al medio por abajo. Ahora paso este de aquí, sin coger, ¿vale? Al medio por abajo. Otra vez sujeta aquí, aquí y aquí. Cojo de la coleta y lo añado. Y lo paso al medio por abajo. Ahora paso este de aquí, sin nada, tal cual. Sigo. Cojo de la coleta, lo añado aquí. Me voy apartando esto para que no me moleste. Y lo paso al medio por abajo. Y paso el otro sin coger. Sigo. Cojo de la coleta, añado, paso al medio por abajo. Y el otro sin coger. Vale, ahora tengo que cambiar las manos de posición, Entonces vamos a coger así y así. Me toca pasar este. Entonces voy a pasarlo al medio. Voy a coger, se lo voy a hacer en diferente orden. Y voy a juntar aquí. ¿Vale? Y ahora paso este de aquí al medio, sin coger. ¿Vale? Paso al medio. Cojo de la coleta. Y lo añado aquí. Que ya lo tengo en el medio pasado. Y ahora paso el otro. Paso al medio. ¿Vale? Ya lo tengo aquí en medio. Cojo de la coleta. Y lo añado aquí. Y voy siguiendo así. Vale, momento crítico otra vez, porque tengo que cambiar otra vez de posición las manos. A ver, ¿dónde me he quedado? Me toca pasar el de arriba. Cojo aquí, cojo aquí, cojo aquí. Ahora simplemente terminamos la trenza normal. Ahora también podemos deshacer aquí un poquito esta. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a enrollar esto que nos ha quedado aquí abajo. Lo vamos a sujetar con un clip. Y esto de aquí lo vamos a ir bajando así, con un poco de gracia, más o menos. Vamos a poner unas horquillas para sujetarlo. Bueno, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho a combinar estos dos peinados. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle me gusta aquí en YouTube y compartidlo con todas aquellas personas que creáis que les puede interesar. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.